Buen día, mi nombre es Gustavo Alonso Castillo Ruiz, soy profesor de la asignatura en primer y segundo año de lengua materna y en tercer año de español. En esta ocasión vamos a trabajar con el proyecto número 12 de nuestro programa escolar. El proyecto número 12 nos va a hablar acerca de las historietas para su difusión, presentándonos un problema social encaminado a ser ayudado por medio de una historieta, representado por medio de una historieta. ¿Sí? La práctica social de nuestro proyecto sería elaborar una historieta para difundirla, para conocerla, para que la gente la vea y así con eso ayudar poco a solucionar algún conflicto, situación o problema que exista en nuestra comunidad. Primeramente, vamos a decir que la historieta son dibujos que constituyen un relato cómico, fantástico, de aventuras o de campañas sociales. Esto nos ayuda para sensibilizar de los problemas sociales que afectan a nuestro entorno, que el acoso escolar, que la contaminación, que la basura, ¿sí? Que el pandillerismo, lo de actualidad, que las pandemias, etc. Vamos a dar inicio a nuestro proyecto. Esperemos si sea de su completo agrado. Primeramente, nos vamos a ir a hablar del marco histórico que tenemos de nuestro proyecto. ¿Sí? El marco histórico es hablar acerca de la historia que nos va a identificar dentro de nuestro proyecto. Primeramente se dice que la primera historieta que surgió fue en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos se diseñó una historia que era acerca de un niño azul. Así se llamaba, la historia del niño azul, que después fue transformándose y se convirtió en 1869 en la historia del niño amarillo, que nos hablaba esta historia acerca de una crítica del consumismo y del materialismo que había en la ciudad de Nueva York, que había en los Estados Unidos. Era una crítica completamente acerca de estos dos aspectos de la comunidad. De ahí viene y de ahí nació lo que ahora le llamamos la prensa amarillista, la prensa que critica a los medios. De ahí viene, desde esa historieta del niño amarillo. ¿Sí? Esa es una historieta, la primera que surgió a nivel mundial. Ahora, hablando de nuestro país, tenemos en México que en el año de 1869 surgió la historieta de Rosa y Federico. ¿Sí? Esta historieta surgió en el estado de San Luis Potosí, donde había una imprenta que se llamaba Imágenes Potosinas. Ahí surgió esta historia de Rosa y Federico, que era una relación tóxica entre dos personajes, la enfermiza Rosa, Federico su amado, que se fue a la guerra, y de ahí surgieron múltiples conflictos en las relaciones humanas de estos dos personajes. ¿Sí? Lo más importante creo que lo tenemos en el marco histórico, que es la primera historieta y que es la primera historieta en nuestro país. ¿Sí? Para enfocar y seguir con nuestro trabajo, es importante conocer cuáles son los elementos de una historieta, los elementos que la conforman a esa historieta. ¿Sí? Primeramente, tenemos que lo conforman carteles, onomatopeyas,
globos y viñetas. ¿Sí? Vamos a dar una pequeña explicación a cada uno de estos 4 elementos que constituyen nuestras historietas. ¿Sí? Primeramente, aquí tenemos al cartel. Dentro del cartel, quiero que se me entienda y que ustedes lo comprendan, imaginando las historietas que vemos en la prensa actual. ¿Sí? Todo va enfocado a eso, a historietas, a caricaturas, a cómics que todos hemos leído alguna vez. Los carteles no son más que representaciones del narrador, donde el diálogo no lo hace el personaje, sino lo hace el narrador arriba de los dibujos. Por ejemplo, si encontramos aquí este cartel que diga, de repente todo se quedó en silencio. Allí habla el narrador acerca de lo que dicen en los dibujos los personajes. Otro que diga, al verlo se llenó de felicidad. O un último cartel, el mar quedó frente a ellos. Ahí imagínense la imagen en la caricatura, en la historieta, donde 2 personas llegan allá a Mazatlán y se encuentran frente al mar. Ahí lo tenemos. El mar quedó frente a ellos. Estos son los carteles que se utilizan dentro de las historietas. ¿Sí? Como punto número 2, tenemos las que le llamamos las onomatopeyas. ¿Sí? Aquí tenemos las onomatopeyas, que son imitaciones de sonidos que no son propios de nuestro lenguaje. Son imitaciones de los sonidos. ¿Sí? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Quién no ha escuchado cuál es la onomatopeya de la bala? ¡Bang! Ahí está la onomatopeya. ¿Sí? La onomatopeya cuando por ahí caminamos y nos tropezamos y nos pegamos. ¡Ouch! La de la bomba. ¡Boom! Un choque. ¡Crash! ¿Sí? De dolor. ¡Ay! Cuando ustedes los jóvenes está padre, yeah. ¿Sí? La onomatopeya del sueño, ahí la tenemos. La de la risa, la del beso, cómo lo representamos en una onomatopeya. Y la del asombro, wow, del asombro. ¿Sí? Todo esto son onomatopeyas que se utilizan dentro de nuestras historietas. ¿Sí? Fíjense bien. También, por ejemplo, dentro de los animales, pues tenemos las onomatopeyas de sus sonidos. ¿Quién no va a conocer la onomatopeya del gato? Miau, miau, es señal de que el gato en la historieta está maullando. La onomatopeya del perro cuando ladra, ¿cómo sería? Guau, guau, ¿sí? La del pollito cuando pía, pío, pío. Esa es la onomatopeya del sonido de los animalitos. ¿Sí? En el punto número 3 tenemos donde engloba ya la historia en los globos de nuestras historietas. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos tipos de globos que utilizamos y que ustedes van a ver incrustados en las historietas. ¿Sí? Primero, aquí tenemos un globo que nos indica el llanto, el cansancio. Cuando un personaje corriendo, cansado en la historieta, lo ponen así, como con gotitas de sudor a un lado de ellos. ¿Para qué? Para que el espectador, el que está leyendo, sepa que ese personaje está sudando o está cansado. ¿Sí? Otro globo es cuando tenemos el pensamiento. Aquí lo dirigimos con la idea, poco a poquito, donde el personaje está pensando algo. Aquí tenemos el globo que indica el pensamiento. ¿Sí? De este lado, por medio de la línea punteada, nos está mostrando el susurro. Cuando hablamos en silencio, cuando hablamos susurrando. ¿Sí? La siguiente es una conversación normal. Aquí la tenemos. Y por último,
cuando se expresa un grito, aquí lo tenemos, que va en signos de admiración. ¿Sí? Cuando alguien expresa un grito dentro de una historieta. ¿Sí? Ese es el elemento número 3 de la historieta. Y como elemento número 4, pues aquí tenemos las viñetas, que ya en sí serían los dibujos humorísticos que tenemos de nuestra caricatura. Aquí lo dice, dibujo humorístico de alguna publicación, ¿sí? De las muchas que hay. Ya en sí serían las viñetas. ¿Cuántas viñetas lleva una caricatura? Las que ustedes la vayan a conformar. 5, 6, 10, 12, no se sabe. Recuerden que ustedes, cuando conformen su propio trabajo, van a poder usar las viñetas, los globos, las onomatopeyas o los carteles que sean de su gusto. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar. Tenemos los elementos de nuestras historietas, los carteles, las onomatopeyas, los globos, las viñetas. Esos son los elementos. Pero bueno, yo ya hice eso, ya lo tengo en mi mente. Ahora me dice el maestro, pues quiero que hagas una historieta acerca de algún problema de nuestra comunidad escolar. ¿Sí? Vamos a ver o explicar así a grandes rasgos cómo haríamos en una planeación de nuestra historieta. ¿Sí? Una planeación sencilla, entendible, para que ustedes la puedan realizar. Primeramente, identificar el problema. Un tema, ¿de qué problemática voy a hacer mi historieta? Del acoso escolar, de la contaminación, de las pandemias, ahorita que están de moda. ¿De qué tema voy a hablar? Ya lo identifiqué, ya lo tengo, ya cubrí yo mi primer elemento, ya lo hice. ¿Sí? Ahora voy a hacer un borrador. Borrador es como un ensayo acerca del argumento que va a llevar mi historieta. Yo lo hago, lo pienso, la historia, lo que dice, lo que quiero presentar en mi historieta. Ahí se hace un borrador en el punto número 2. En el punto número 3, debo conformar los elementos de un personaje que sea bastante fuerte. Ahí sí, jóvenes, le debemos apostar a su habilidad para el dibujo, para hacer caras, para hacer personajes, para reforzar la historia de mi historieta. Número 4, hago una línea de tiempo. Las hemos practicado en primer año, en segundo año, pero aquí hago mi línea de tiempo donde tengo el inicio, mi desarrollo y el cierre de mi historieta. ¿Sí? Punto número 5. Voy a hacer la transmisión de la información visual que impacte a la gente que me va a leer mi historieta, que le guste, con colores, ¿sí? En los globos que yo use, en las onomatopeyas, en las viñetas, en los carteles. Viene a caer en la transmisión de la información. Número 6, el argumento. Dirán, se repite. No, no se repite. Aquí es un borrador. Ahora aquí en el punto número 6 ya es en firme. ¿Cómo va a quedar toda mi historia? Completamente. ¿Sí? Número 7, los diálogos. Ahora sí, ya empiezo a hacer mis dibujos. Voy a hacer una historieta de 12 dibujitos. Los empiezo a realizar y a poner los diálogos mediante los globos que ya antes les expresé. Busqué uso del cansancio, uso el de pensamiento, uso el de susurro, uso de grito, uso de conversación, a su gusto y el que más se aplique en su propia historieta. 8. Última revisión. Ya lo tengo, checo mi trabajo cómo está, veo que le cambio, que le quito, que le pongo, lo coloreo, le borro este diálogo, le quito este globo,
esta viñeta no me gustó, la cambio. Lo voy a dar una última revisión. Y por último, lo más importante, jóvenes, compartir, difundir mi historieta. ¿Para qué? Para que sea mi aprendizaje significativo dentro de lo que yo hice. La publico por ahí en el patio cívico, en el periódico mural. ¿Por qué? Porque esto va a lograr que cierre el impacto de mi trabajo y mi asignatura. ¿Sí? La verdad, jóvenes, fue un gusto haber estado con ustedes. Les acabo de dar lo más elemental acerca de la difusión de las historietas. Espero nos volvamos a ver por ahí. Y estoy a sus órdenes. Trabajo en la General número 12 en Ciudad Nazas. Buen día. Gracias.